Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches, cual sea la hora en el lugar que se encuentren. Esta es la primera edición en exclusiva solo para ustedes, los seguidores de Time of History. En esta sesión me acompañará una importante historiadora nacional, Inés Quintero. El día de hoy discutiremos sobre un personaje muy renombrado a lo largo de la historia, el cual ha servido para influenciar la forma de pensar de muchas personas. Incluso sus ideas dieron origen a la corriente política denominada bolivarianismo. Inés, ¿podrías comentarnos algo sobre quién fue? Bueno, este personaje de origen venezolano fue militar y político, fundador de las repúblicas de Bolivia y la Gran Colombia. De hecho, fue presidente de la última mencionada. Es conocido por el nombre de Libertador, por sus acciones que contribuyeron e inspiraron a independizar países como Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. ¿Pueden creerlo? Es importante destacar que este título se le fue otorgado en 1813 por el Cabildo de Mérida en Venezuela. Tras serle ratificado en Caracas ese mismo año, quedó asociado a su nombre. En este punto muchos de los oyentes ya sabrán acerca de quién se está hablando, pero también habrá otros con una fuerte curiosidad por saber quién es este héroe misterioso. Y Carlos, ¿puedo revelar el misterio? Por supuesto. El nombre del protagonista de nuestro podcast es Simón Bolívar, o mejor conocido como El Libertador, quien nació en la ciudad capital de Venezuela, llamada Caracas, el 24 de junio de 1783. Dejó un legado político en varios países latinoamericanos, algunos de los cuales lo han convertido en objeto de veneración nacionalista. ¡Wow! Por lo que veo tiene muchos logros militares. No todos los aportes de este personaje son militares o políticos. También promulgó sus ideales a través de documentos importantes como el Manifiesto de Cartagena, el Manifiesto de Carúpano, la Carta de Jamaica, el Discurso de Angostura, entre muchos otros que llegó a redactar, en los cuales trataba diferentes temas, pues cada uno estaba escrito con un objetivo en particular. Se pueden estar preguntando, ¿a qué queremos llegar con esto? Queremos hablar sobre la visión que manejaba Bolívar de la educación. La misma la llegó a transmitir tanto de forma oral como escrita. El Libertador tenía una seria preocupación por la forma en la que se estaba llevando la educación en Venezuela. Según su pensamiento social, la educación es un servicio que el gobierno debe otorgar, es decir, la educación siempre debe estar a disposición del pueblo, con lo cual ideó la enseñanza obligatoria de oficios como la albañilería, carpintería y herrería, buscando siempre la capacitación de los indígenas. De hecho, Bolívar pensaba que la consolidación de naciones libres solo podría lograrse si, a través de la educación, se supera la mentalidad de las colonias subordinadas. En este momento recuerdo algo que una vez dijo: las naciones marchan hacia el término de su grandeza, con el mismo paso en que camina la educación. Basándose en estos pensamientos, fundó diversos establecimientos educativos con dotación de docentes y financiamiento. Entre estos se destaca la Universidad de Trujillo, fundada en Perú el 10 de mayo de 1824. ¿Cómo veía Bolívar la educación? Bolívar veía la educación como un paso necesario para la formación de ciudadanos en la construcción de las democracias. Él pensaba que la educación debía dirigirse a los ciudadanos y no solo a las élites gobernantes, promoviendo así la educación básica como uno de sus principales ideales. Además, las concepciones sobre la educación que tenía Bolívar fueron producto de su preocupación por los destinos de los pueblos de América y por la gran cantidad de influencias que tuvo en su educación. Inés, ¿podrías mencionarnos algunas de esas influencias? Claro que sí. Bolívar fue seriamente influenciado por sus maestros, Simón Rodríguez y Andrés Bello, los cuales tuvieron un gran impacto en la concepción que tenía el Libertador. Otras de las influencias de Bolívar fueron los trabajos de Alejandro von Humboldt, Montesquieu y Voltaire, entre otros. ¿Correcto? Sí, fueron personajes que también le aportaron mucho a su visión. Por otra parte, el Libertador veía también en la educación una fuente liberadora de los estragos de la ignorancia, la cual él mismo denunciaba en su famosa frase: un pueblo ignorante es instrumento de su propia destrucción. Bolívar es el creador del poder moral, pero a todos nos interesa saber, ¿cómo lo hizo? Durante el Congreso de Angostura, Bolívar propuso que se creara un poder moral, dividido en dos cámaras. La segunda de estas cámaras estaría dedicada a la educación. La Cámara de Educación, según Bolívar, estaría encargada de la educación física y moral de los niños, desde su nacimiento hasta la edad de 2 años cumplidos. La propuesta de Bolívar sobre las atribuciones de la Cámara de Educación constaba de 3 artículos. Dichos artículos establecían en términos muy generales que las atribuciones estarían destinadas a promover, organizar y regular el sistema educativo oficial. Entonces podríamos decir que Simón Bolívar se dio como una de sus tantas misiones el velar por los derechos de su pueblo y que él mismo recibiera una educación de calidad entre todas las clases sociales. La meta que el Libertador quería alcanzar mediante la implementación de la educación era elevar la moral de los ciudadanos,
además de educarlos acerca de la importancia que tenía el movimiento libertador. ¿Usted diría que estas medidas o pensamientos de Simón Bolívar se aplican en la actualidad? Es complicado hablar sobre este tema sin caer en especulaciones, pero de igual forma compartiré mi opinión sobre cómo se está llevando la educación hoy en día. El público adulto sabrá que la educación no siempre fue de esta forma, pues antes sí se cumplían los ideales de nuestro libertador, llegando a tener una de las mejores educaciones públicas del mundo, pues otorgar una buena educación a la población era algo vital y necesario. Incluso hace 40 años ni siquiera se consideraban las instituciones privadas como en la primera instancia, ya que se sabía de antemano que la mejor educación que se podía tener era la proporcionada por el país. Actualmente no se cumple la visión que tenía nuestro libertador de la educación, pues el pueblo no es quien recibe la mejor educación, sino las clases sociales superiores, que pueden tener acceso a instituciones privadas de alto rango. ¿Eso quiere decir que la educación no se está transmitiendo de la mejor forma? La educación sigue siendo un pilar fundamental entre los valores de los venezolanos, y a pesar de que ha ido en decadencia, sigue siendo muy buena, pues los profesores dan todo por instruir a grupos de estudiantes para que logren todas sus metas. Pero ciertamente ha ido en decadencia la educación pública, hasta un punto en el que muchas de las instituciones se encuentran sin profesores, pues estos no reciben un pago adecuado por el trabajo que realizan, ya que no está habiendo apoyo por parte del gobierno, haciendo que tengan que buscar otras opciones para el ingreso económico. Sobre este punto que usted comenta, me gustaría hacer una aportación. Como bien se sabe, Bolívar se preocupaba profundamente por el destino de los pueblos americanos, lo que llevaba a que éste hiciese todo lo que pudiera para otorgarles la mejor calidad de vida y las herramientas necesarias que estuviesen a su disposición para que lograran desarrollarse. Una de las medidas que tomó para lograr esto fue el camino de la educación, pues la ignorancia es como la neblina, no te deja ver las cosas con claridad. Estoy muy de acuerdo con usted. A Bolívar le importaba mucho su pueblo y no veía a ninguna persona mejor que otra, pues todos tenían su valor. Esto incluye las barreras que en ese tiempo existían entre la mujer y el hombre, pues se pensaba que la mujer solo debía trabajar en la casa y nada más, tener la comida lista para cuando el marido llegase, y en general cumplir los caprichos del mismo. No podía quejarse ni alzarse en contra de este, pues él mandaba y si no podía haber graves consecuencias. Se pensaba que la educación de una mujer no servía para nada, era una pérdida de tiempo, solo se tenía que educar en los deberes de la casa. ¿Y qué pensaba Bolívar sobre este trato a la mujer? El pensamiento de Bolívar era que la mujer también debía estudiar, pues si no, ¿qué valores le iba a enseñar a sus hijos? La mujer es la base de la constitución de la familia, un pilar fundamental, sin el cual el resto de la familia queda desorientado. El libertador creó una escuela y fue quien promovió en ese entonces la educación para las niñas. Según lo que usted nos comenta, esto quiere decir que Bolívar fue el promotor de la educación femenina en nuestro país y que gracias a esto es que hoy en día las mujeres pueden estudiar y graduarse en la universidad para hacer lo que quieran ser, desde un importante médico que salve vidas a diario hasta un arquitecto que diseñe grandes rascacielos. ¡Qué buena forma de verlo! Con esta reflexión concluimos la primera de muchas ediciones, en vivo y en exclusivo solo para ustedes. Esto fue Time of History. ¡Hasta la próxima!